Gloria a Dios. Muy buenas noches, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Estamos en Selah, una pausa ahí, reflexiona. El día de hoy vamos a tener una transmisión de la lectura de Primera de Reyes, capítulo 11. Amén. Yo les animo a que puedan conectarse a la transmisión, puedan compartir el enlace. Ahorita me estoy conectando para ir viendo la transmisión que se está haciendo para poder estar compartiendo la palabra de Dios en esta noche. Antes de empezar, vamos a orar para el Señor, para pedirle al Espíritu Santo que nos esté ayudando en esa iluminación que necesitamos cada uno de nosotros para poder ver palabra de Dios, revelación de Dios para nuestra vida, que es lo que nosotros necesitamos. Amén. Vamos a primeramente estar orando antes de empezar. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias a Dios en esta noche. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor, que vamos a compartir tu palabra. Tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Bendito Dios, te pido en esta noche que seas tú, Señor, que nos esté a cada uno de nosotros, Señor, dando. Gracias te doy, Señor, por cada uno de los que se va a conectar a la transmisión, Señor. Bendícelos grandemente con tu palabra, bendito Dios. Aquellos que no te conocen, Señor, revélate sus vidas, Padre, por medio de tu palabra. Gracias, Señor, te doy y sigo orando por cada uno, Señor, de los que pone, Señor, el equipo de Selah, tanto los predicadores también como aquellos que están, Señor, detrás, Padre, en el soporte, Padre, en la oración, la intercesión, bendito Dios, en la distribución, bendito Dios, de las transmisiones. Cada uno de ellos es muy importante, Señor. Gracias te doy, bendito Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, y amén. Muy bien, vamos a empezar, amén, vamos a dar lectura. Mientras voy viendo, para ir compartiendo la transmisión, voy a ver cuántos están conectados y también si ya han compartido. Aquí puedo ver, ¿ven? Voy a ir compartiendo el enlace para que puedan ir conectándose. Amén. Vamos a ver. Amén. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a ir primeramente a Primera de Reyes, capítulo 11. Apostasía y dificultades de Salomón. Este capítulo tiene 43 versículos. Amén. El día de ayer estuvieron viendo Primera de Reyes capítulo 10 con nuestro hermano Wilmer. Estuvo dando lectura, estuvo compartiendo la palabra del Señor. Y el día de hoy también vamos a seguir con la vida del rey Salomón. Y para modo de introducción, hermanos, ahí voy a explicarles un poquito de qué se trata este capítulo y también recordando lo que se vio el día de ayer. Amén. Muy bien, acá vamos a poner. Ajá. Ahora sí, ya está compartido. Y espero que ustedes también puedan ir compartiendo en el enlace. Muy bien. En el capítulo 10, que ya lo leyeron el día de ayer, solamente mencionar, a partir del versículo 14, el hermano estuvo dando una lista grande de cosas que al rey Salomón se le daban, se le traían, ¿verdad? En embarcaciones grandes, se le traían oro, se le traían muchas cosas, y ahí se menciona una lista larga. Entonces, esta situación, todo esto que se estaba viendo, se le puede decir, ¿verdad? Que son como excesos. Y en eso de excesos hay que tener mucho cuidado. Yo hace unos cuantos minutos, media hora atrás o más antes, estuve dando lo que es el discipulado y estuvimos hablando acerca de la santidad práctica en nuestras vidas, y estuvimos tocando un tema muy interesante y que se ve en la vida. Es acerca, por ejemplo, de los vicios. Y los vicios son cosas que ya nos dominan, tienen un poder sobre nosotros. Eso de ahí ya es un vicio. En cuanto a pasar ese límite, es justamente en cuanto a los excesos. Y aquí el rey Salomón ya estaba pasando un límite, estaba ya en un exceso, y eso lo vamos a ver justamente
en el capítulo 11, porque en el capítulo 11 está hablando de la apostasía y dificultades de Salomón. Sí, el rey Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, aún él cayó en excesos, aún él y eso vamos a verlo ahora en este capítulo, así que a poder verlo. ¿Amén? Muy bien, Primera de Reyes, capítulo 11, del versículo 1 en adelante, dice así. Vamos a dar una lista de párrafos, ¿no? De perícopas, como se le conoce así, y luego vamos a ir comentando poco a poco. ¿Amén? Muy bien, vamos avanzando. Dice así en el versículo 1 del capítulo 11. Pero el rey Salomón amó, dice, además de la hija de Faraón, eso ya lo mencionamos, o eso ya se leyó en los capítulos anteriores, acuérdense de la hija de Faraón, a muchas mujeres, fíjense aquí el detalle, extranjeras. Y aquí la palabra extranjeras son aquellas mujeres que no pertenecen al pueblo de Israel. Ahora, el rey tenía derecho a tener esposas porque esa era la forma o era la cultura que tenían también los demás pueblos. Recuerden que Dios, cuando Él gobierna, eso se llama teocracia. Pero por causa de que el pueblo quería un rey como las otras naciones, vino la monarquía. ¿Se dan cuenta? Hubo un cambio. Ahora, cuando se adquirió o se asumió la monarquía según los otros pueblos, justamente ahí está el detalle, porque Dios puso límites. Eso está en el libro, si bien yo me recuerdo, está en el Pentateuco, antes que estén en los reyes, en el Pentateuco, ahí está qué debe hacer un rey, cuáles son sus derechos, sus deberes. Y ahí menciona que el rey no se aparte tras las mujeres. Ahí está, en ese versículo. Y esto es lo que al final, en lo que cae el rey Salomón, ¿verdad? Entonces vamos viendo cómo Dios permite, en realidad, Dios lo permitió, pero dentro de esa permisividad aún hay reglas, hay leyes, hay directrices para que se puedan conducir bien. Pero aquí el rey Salomón pasa eso, sobrepasa, y lo vamos a ver. Seminarista de Seminario Bíblico Andino, muchas bendiciones, hermano Cristian, su vida de bendición, él también nos va a estar apoyando en una transmisión más adelante, en otro día, también nos va a apoyar. Amén, Dios me lo bendiga, hermano Cristian, y a todos también. Muy bien, continuamos. Así que fíjense que él, aparte de la hija del rey, de la hija de Faraón, dice acá que él amó a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Todo lo que he mencionado es una lista de pueblos gentiles, paganos, extranjeros. Versículo 2. Gentes de los cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni a ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar, fíjense cómo Dios ya prevé todo, dice acá, harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y eso está en Éxodo capítulo 24, 16 y en Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 y 4. Dice, a estas pues se juntó Salomón con amor. Y aquí la palabra amor, una vez yo expliqué en el griego que la palabra amor tiene 4 acepciones. Tiene la acepción, ¿de acuerdo? Eros, amor erótico, amor sexual. Tenemos amor filial, amor de amigos. Amor estorge, que es, o estorgue, que es amor natural, que es hacia los padres y los hijos. Y el amor ágape, el amor de Dios. Había 4 acepciones de amor. Aquí, cuando habla de la palabra amor, ¿verdad? Está hablando no de un amor de Dios, está hablando de un amor, pero un amor pasional, sexual. ¿Se dan cuenta cómo ya
el rey Salomón está desviando ya esa atención o ese amor que debería estar enfocado solamente en Dios, porque dice, amarás a tu Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y luego a tu prójimo como a ti mismo. Pero el amor de Dios es lo primero. En cambio, él dice que amó a quién? A las mujeres. Fíjense, ¿no? El rey Salomón. Versículo 3. Y tuvo 700 mujeres reinas. Yo primera vez, cuando era más niño o joven, ¿verdad? Cuando estaba en la escuela dominical y así, yo cuando escuché la palabra 1000 mujeres dije primero, wow. Y luego cuando escuché 700 y 300 dije, wow, ¿no? Yo pensaba que eran 300 reinas y luego 700 concubinas. Yo pensaba así, pero al revés. Dice que eran 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y aquí está lo primero, ¿verdad? Que tenemos que ver, que el corazón se puede desviar. Y aquí el corazón se desvió, el corazón del rey Salomón se desvió por el amor a las mujeres. Aquí vamos a tocar el primer punto, que nosotros como hijos de Dios no debemos permitir que nuestro corazón se desvíe. ¿Y cómo nosotros no vamos a permitir que el corazón se pueda desviar? Bueno, hay un texto para los jóvenes, Salmos 110. Aunque el joven su camino, con guardar tu palabra. Luego dice también, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que hay algo que nos va a dar una luz, nos va a indicar, nos va a ayudar a poder conducirnos por el camino correcto, y esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Y aquí ya estaba el mandamiento de Dios, ya estaba el precepto de Dios en el versículo 2. Dice, no os llegaréis a ellas, ni a ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Es decir, lo que hizo Salomón fue desobedecer el mandamiento, el precepto de Dios en cuanto a desviarse o en cuanto a unirse a mujeres extranjeras. Lo quebrantó, ¿verdad? Y eso hizo que su corazón se desviara. Y a nosotros también nos dice el Señor, no quitamos que nuestro corazón se desvíe. Mantengámonos firmes, ¿verdad? En obediencia a la palabra de Dios. Continuamos. Dice el versículo 4 ahora. Y cuando Salomón era ya viejo, fíjense, la palabra viejo ya es de avanzada edad. No le puedes decir viejo a cualquiera, ¿verdad? Inclusive hay lo que es lejoto. En el pueblo de Israel, vamos a ver, hay edades, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño ya entraba a una etapa de 12 años, uno de 12 años, ya se le conocía como el hijo de la ley, el Bar Mitzvah. Había una celebración en la cual el hijo de 12 años adquiría ya derechos y tenía también responsabilidades en cuanto a los negocios del padre. Entonces, ese es de 12 años, entonces ya tenían conciencia, ya podían, ¿verdad?, poder involucrarse en las cosas de negocios del padre. Entonces ya más adelante vamos avanzando en la edad, cuando por ejemplo dice que vamos a poner a José, era muy jovencito, joven, dice tenía edad de 17 años, joven, adolescente prácticamente. También Jeremías cuando fue llamado dijo, soy niño, no significa 10, 12 años, 8 años, cuando dice niño era la palabra joven, o sea, estaba en un límite, una edad joven, 16, 17 años posiblemente, bien jovencito, esa edad. Ya cuando es joven, con fuerzas, ya vas cumpliendo 20, 30, hasta 40 años. Ya cuando pasas la edad ya es más adulto. Ya a partir de los 60 años para arriba,
ya es una persona adulta mayor, ¿verdad? Entonces, aquí Salomón ya era viejo, dice. Él ya era viejo. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Y aquí hay algo interesante que poder ver en el versículo 4. Aquí Dios está comparando el corazón de Salomón con el corazón de David. Recordemos que David, aun siendo un hombre conforme al corazón de Dios, David pecó. ¿Cuántos se acuerdan del pecado con Betsabé? Cómo mandó al esposo de Betsabé al punto más álgido de la batalla, y ahí es donde muere el esposo de Betsabé. Y luego de eso, ¿verdad? Ya Betsabé llega a ser tomada por David para ser su esposa, porque ya había muerto su otro esposo. Y vemos luego las consecuencias y todo eso, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué hace esa comparación? ¿Por qué? Porque recordemos que David no es que sea perfecto, sino que él, cuando reconoce su pecado, él se arrepiente y se aleja del pecado. En eso consiste un hombre conforme al corazón de Dios. Aquel que se humilla, que reconoce, arrepiente, aquel que no peca más de esa misma forma, porque está arrepentido de ese pecado abominable que él cometió. No es el caso de Salomón. Salomón continuó, no se arrepintió. Por eso que acá Jehová, el mismo Dios, está diciendo, ¿verdad? Versículo 4, y cuando Salomón ya era viejo y avanzada de edad, sus mujeres inclinaron su corazón tras Dios, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Ahora, acaba de decir el por qué, versículo 5. Porque Salomón siguió, fíjese que aquí está la causa, la razón, porque Salomón siguió a Astoret. ¿Y quién era Astoret? Bueno, Astoret, Astarte, Acera, prácticamente son la misma deidad o el mismo ídolo de los pueblos paganos, extranjeros, cananeos, ¿verdad? O también hasta inclusive vamos hasta Persia, hasta la Siria, etcétera, ¿verdad? Así que fíjense hasta dónde lo llevó a Salomón. En cambio, el rey David, una vez que él reconocía su falta, se apartaba del pecado. En cambio, aquí, Salomón no. Por esta diferencia, vemos la diferencia entre el padre David con Salomón. Porque Salomón siguió hasta Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Fíjense cómo se desvió su corazón. Versículo 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Una vez más, está comparando Jehová, ¿verdad?, a David con Salomón. Versículo 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable a Moab. Wow. En el monte que está enfrente de Jerusalén. Y a Moloc abominable de los hijos de Amón. En estas líneas que estamos leyendo podemos ver entonces por qué causa Jehová está diciendo, ¿verdad?, que su corazón se desvió. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué hizo Salomón? Hizo altares a ídolos, altares a dioses falsos. Fíjese hasta dónde lo llevó, hasta dónde fue, ¿verdad? Si él hubiese recapacitado en ese momento, si él hubiese sido dado,
lo que dice la palabra del Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Dónde está aquel hombre sabio que una vez juzgó frente a dos madres que trajeron a un bebé? Que cuando quiso cortar al bebé en dos, saltó la madre, la verdadera madre, y dijo, no, dásela a ella. Y donde Salomón da el juicio justo, donde dice, la verdadera madre es esta, dáselo a ella. ¿Dónde es el justo? ¿Dónde está ese rey sabio? Aquí vemos que ya no está. Porque hay algo importante que nosotros también tenemos que entender. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando tú no le tienes temor a Jehová y haces lo malo delante de los ojos de Jehová, ya no eres sabio, eres un necio. Y aquí el rey Salomón se está convirtiendo en un hombre necio, porque él está persistiendo, él está yendo mucho más allá todavía. Y con por esta razón, Dios compara a David, su padre, con Salomón, diciendo que David no era David, sí, delante de los ojos de Jehová. La gravedad de esto, tenemos que reflexionar en esto. Él hacía lo malo delante de los ojos de Jehová, sabiendo lo hacía. Versículo 8. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras. ¿Cuántas mujeres tenía? 700 mujeres reinas, 300 concubinas. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová su Dios, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses. Él no guardó lo que le mandó Jehová. Fíjense, no guardó los mandamientos del Señor. Versículo 11. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto. Ya leímos acerca del pacto. ¿Se acuerdan acerca del pacto? Yo les expliqué muy detalladamente qué significaba un pacto, ¿verdad? Y eso está en el capítulo 9, Primera de Reyes, capítulo 9. Dios hace un pacto con Salomón. Sabemos que el hombre no puede cumplir el pacto por su naturaleza caída. Entonces, Salomón rompe el pacto. Y como Salomón rompe el pacto, vienen, ¿verdad? Por causa del quebrantamiento del pacto. Cuando uno hace un pacto en el Antiguo Testamento, el pacto trae dos maldiciones y las bendiciones. Si esto, entonces vendrán sobre ti. Y justamente por causa del quebrantamiento del pacto, viene enojo, viene ira en contra de Salomón. Eso está en el versículo 9. Dice así, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Versículo 11. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido en ti y no mi pacto, mis estatutos que yo te mandé, dice, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Vamos a ver quién es su siervo y todo lo demás. Versículo 12. Sin embargo, no lo haré en tus días. Ahora fíjense por qué. Por amor a David, tu padre. Y es lo que yo les mencionaba anteriormente. Aunque el hombre sea infiel, Dios permanece fiel. Así que Dios cumple sus promesas. Y Dios le había dicho a David, padre de Salomón, que no iba a faltar descendencia en el trono.
O sea, Dios ya había dado su palabra y Dios no puede ir en contra de lo que Él dijo, porque y todo hombre es mentiroso. Y lo que Dios dijo es verdad y lo que dice Dios se cumple. Por lo tanto, a pesar de que Salomón quebrantó el pacto, dice que en sus días no iba a venir el castigo, sino iba a venir después. Lo mismo que pasó con Nínive. Nínive se arrepintió cuando Jonás leo, pero ya la palabra estaba dicha porque había una profecía en cuanto a Nínive. Nínive iba a ser destruida, pero no en la generación de donde predicó Jonás, sino que en una próxima generación, Nínive fue destruida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple. Aquí también estamos viendo la fidelidad de Dios, la palabra de Dios, cómo se cumple, ¿verdad? Muy bien, avanzamos. Entonces dice así, versículo 12, sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que te daré una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Hay dos pueblos del Señor. Una es Israel por elección y dos, la iglesia del Señor, la iglesia por redención. Acuérdense siempre de eso. Hay un pueblo, ese pueblo es el pueblo de Dios, ese pueblo elegido de Dios, es Israel. Pero el pueblo redimido del Señor es la iglesia del Señor. Amén. Entonces aquí está haciendo recordar, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Versículo 14. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad o Hadad, de San Ral, el cual estaba en Edom, porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, general del ejército, a enterrar los muertos, y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino de Edom. Es importante aquí mencionar la palabra sexo masculino porque hablando de los hombres es lo que van a la batalla. A veces en las batallas solamente los varones, nada más, los hombres. Por eso que aquí está hablando del sexo masculino nada más. Versículo 17. Hadad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño. Aquí la palabra muchacho pequeño está hablando de un niño. Versículo 18. Y se levantaron de Madián, vinieron a Param, y tomando consigo hombres de Param, vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos y aún les dio tierra. Y halló Hadad favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina de Tapenes. Ahora dice, y la hermana de Tapenes le dio a luz a su hijo Genubat, el cual destetó Tapen en casa de Faraón, y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Como hay una alianza entre estos pueblos que son enemigos de Israel. Versículo 21, y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres, significa que había fallecido y había muerto, y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón, déjame ir a mi tierra. Él estaba viendo una oportunidad. Porque recordemos que David era un hombre de guerra. Joab era uno de los generales. O sea, eran hombres que se podían enfrentar a cualquier ejército. Ahora, estos hombres temerosos de Dios, tanto David como Joab, ya habían muerto. Y aquí él se entera de ello y dice, déjame ir a mi tierra. Versículo 22.
Faraón respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo? ¿Qué procuras irte a tu tierra? Él respondió: nada, con todo te ruego que me dejes ir. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliadá, el cual había huido de su amo Hadad-Ezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey a Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Edom. Y fue otro mal con el que Hadad, porque aborreció, y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Fíjense que ya se van juntando enemigos, enemigos, enemigos. Versículo 26. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo, de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Viendo Salomón, joven que era hombre activo, vendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues que en aquel tiempo que saliendo Jeroboam a Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos los dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y aquí vamos a ver una profecía, ¿verdad? Acuérdense, esto es la división del reino, se llama esto. Versículo 31. Y dijo Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos y mis estatutos, mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, el cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Versículo 35. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que desearé tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduviereis en mis caminos, e hiciereis lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Vamos a ver las partes cómo termina. Versículo 40 dice: por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón, dice la pregunta. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años, y durmió Salomón con sus padres.
y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Amén. Hemos terminado. Amén. La lectura del día de hoy, 1 Reyes capítulo 11. Y aquí podemos rescatar y ver muchas cosas, ¿verdad? Acerca de cómo Salomón desvía su corazón, cómo Salomón rompe el pacto que hizo con Dios, o Dios hizo con él, lo rompe, por lo tanto, consecuencias sobre él. Ahora, no sobre él por amor a su padre David, sino sobre su hijo. Dice aquí, ¿verdad? Que su hijo se llamó Roboam. Así que, cuando se rompió el reino en dos o en varias partes, ¿verdad? Cuando su hijo Roboam reinó. No en el tiempo de Salomón. Salomón permaneció en el trono durante toda su vida y su reinado, 40 años. Cuando él parte y su hijo toma su lugar, es ahí donde la palabra se cumple en Roboam y el reino es dividido, y ya estaba profetizado que 10 partes de tribus van a irse hacia el norte y solamente iba a quedar una hacia abajo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, vemos cómo todo pecado tiene consecuencias. Y aquí la sabiduría de Salomón no le sirvió en el sentido de que es importante saber algo, hermanos, ya para estar terminando. Hay algo importante que dice la palabra del Señor. El principio de la sabiduría es el tema. Y Salomón había perdido su sabiduría. ¿Por qué había perdido su sabiduría? Porque él estaba pecando delante de los ojos de Jehová. Y su corazón se desvió por amor a las mujeres, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tomar algunos puntos para reflexionar cada uno de nosotros. Nosotros no permitamos que nuestro corazón se desvíe. Amemos a Dios sobre todas las cosas. Dios quiere que nosotros tengamos a tanto al hombre como a la mujer, ¿verdad? A alguien que esté a nuestro lado, y Dios quiere, porque no es bueno que el hombre esté solo, porque es bueno formar una familia, pero el hombre o la mujer no nos debe desviar nuestro corazón. Nuestro corazón debe estar solamente en Dios. Amén. Y algunas de estas mujeres extranjeras representaban un yugo desigual. Amén. Entonces, temamos a Dios. Amén. Y en eso hay sabiduría. Dios va a permitir, o Dios nos va a dar la oportunidad de nosotros poder demostrar lo que hay en nuestro corazón. Y es necesario que pasen todas las cosas, porque es necesario, dice la palabra del Señor, que nuestra fe sea probada. Y pidamos al Señor que en ese tiempo de prueba nosotros podamos estar firmes, podamos con la ayuda del Señor permanecer en sus caminos, que nuestro corazón no se desvíe ni a derecha ni a la izquierda. Amén. Aferrémonos, amemos a Dios de todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. El rey David, ¿verdad? Y el rey Salomón, y luego Roboam. Y vemos que todo lo que hizo Salomón al final de sus días, cuando ya era viejo, al desviar su corazón, es pecar delante de Jehová, y ese pecado tuvo consecuencias. Y de repente para él no, sino para sus hijos. Yo sé que aquí ningún padre quiere, ¿verdad?, para sus hijos. Entonces, sigamos atentos del Señor. Amemos a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como nosotros mismos. El que hace esto ha guardado la ley, dijo Jesús. Amén. Entonces, hagámoslo, porque eso, ¿verdad?, va a ser de mucha bendición para nosotros y para nuestra descendencia, para nuestras generaciones. Amén. Vamos a orar. Dios bendiga su palabra en esta noche. Vamos a orar. Y no se olvide, estamos en Selah, una pausa y reflexiona. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Mi nombre es hermano Joel, como un Maima. Y ya vamos a estar continuando con las lecturas bíblicas de cada día. Amén. Vamos a orar, darle gracias al Señor. Padre Celestial, te damos las gracias en esta noche porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Llévanos, Señor, con bien cada uno de nosotros. Bendito Dios. Dice tu palabra, en paz acostaré y así mismo dormiré, porque solamente en ti, Jehová, puedo vivir confiado. Gracias por este día, Señor maravilloso, que tú nos bendices con la vida. Gracias, Señor, por este día,
Padre, que tú has guardado a nuestra familia. Ese, Señor, te pedimos también, Señor, por nuestro país, por las necesidades de cada uno, Señor, que necesita, Padre. Guárdalos, Señor, susténtalos, Padre, por tus misericordias, Señor. Te pido, Padre Santo, por la paz de Israel, bendito Dios. Te pido por esa tierra maravillosa, Señor, la cual tú elegiste, Señor. Bendito Dios, gracias te doy, Padre Santo, en esta noche, y bendice, Señor, a todos los que han escuchado esta transmisión y a aquellos que van a oírlas también. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Nos una nueva oportunidad y les dejo con una alabanza en esta noche. Amén. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones.